Hola amigos de Estado de Alarma, otra semana más con una de las secciones que más molesta no solamente al entorno político, al entorno de la ultraizquierda, toda la gente que compra la agenda globalista de la ideología, que utiliza la ideología de género, el feminismo, todo el sector mediático, todo el sector académico y toda la gente que vive de ese mundo clientelar, que es esta sección contra la tiranía feminista. ¿Dónde empieza esta tiranía? Bueno, donde realmente se puede llegar a arruinar la vida de una persona, aunque no es el único ámbito y es el ámbito judicial. Y para hablar de ello tenemos hoy a Santiago Álvarez, que es economista, pero también presidente de la Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo me he decidido a entrevistarte porque el otro día me mandaste algo que yo considero muy interesante y que puede llegar a resumir hasta qué punto esa frase de nuestros legisladores de que hay que moldear la mentalidad de los jueces en perspectiva de género y en feminismo puede llegar, como acabo de decir, a arruinar la vida de las personas. Y es ese caso de la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. ¿Quién es esta señora? Bueno, pues María Ángeles Carmona es una persona que, bueno, pues trabaja en el mundo de la justicia, no es magistrada, y ella preside el Observatorio de Violencia de Género, bueno, Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, con un claro objetivo en la perspectiva de género, evidentemente. Sí.
Entonces, lo que en estos años, bueno, pues sorprende mucho que muchas sentencias judiciales, pues, tengan una perspectiva de género feminista. Entonces, bueno, pues al final, buscando en la propia página de Internet del Poder Judicial, pues ves que el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género forma parte de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que esta persona, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, es una de las 7 personas que se encargan de sancionar o de promocionar a los jueces y magistrados. Es decir, por ejemplo, Cristina, una pregunta muy sencilla. ¿Tú qué opinarías si el presidente de los bancos sería el que decidiera el futuro de los jueces? Sería el que decidiera, oye, quién asciende y quién promociona. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué te parecería? Desde luego, un entorno político y politizado ideológico que está decidiendo sobre algo que debe ser absolutamente pragmático y que debe de versar sobre la igualdad o sobre el trato igual a cualquier persona, sea cual sea su sexo, su raza, su religión, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que se consagra la Constitución española. Ahí está, los jueces van a ser más cariñosos con las pruebas que aporte el banco que las que aporte el consumidor si quien decidiera su ascenso o las sanciones fuera el presidente de la banca. Es decir, si el que me está controlando es el presidente de la banca, yo voy a intentar tratar con más cariño todo lo que me diga la banca. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no pones de miembro de la comisión disciplinaria al presidente, por ejemplo, de los animalistas o, por ejemplo, de los antiabortistas o el presidente o el gran representante, el representante de los testigos de Jehová? Es decir, como tú bien dices, una cosa fundamental en la justicia es que quien decida qué juez lo está haciendo bien o lo esté haciendo mal, sea independiente, sea transparente, sea de una forma justa. Bueno, pues tú sabes que no solamente nosotros nos quejamos de esa falta de transparencia en los órganos judiciales. ¿Sabes quién más se lamenta de ello? Pues mira, se lamenta simplemente ni más ni menos que el GRECO. El GRECO es el Grupo de Estados contra la Corrupción, que son 47 estados, incluidos Estados Unidos y Bielorrusia, y entonces han creado un organismo que se llama GRECO. Bueno, pues según el GRECO, España es de los países que tiene menos independencia judicial, lo cual es muy preocupante. Y entonces ellos argumentan su estudio en que el Consejo General del Poder Judicial bueno, pues en parte es elegido por los políticos, es decir, que no es un órgano independiente de la política, sino que los políticos son los que gestionan el Consejo General del Poder Judicial. Si además la comisión disciplinaria, que es la comisión que puede sancionar o premiar a los jueces, uno de los 7 miembros es la presidenta del Observatorio de Violencia de Género y Doméstica, que tiene claramente un sesgo, una perspectiva de género, pues evidentemente, si tú quieres ir ascendiendo en la carrera judicial, pues tendrás que tener un cierto cariño hacia los postulados feministas y con la perspectiva de género, evidentemente. Esto sin hablar de las asociaciones de fiscales progresistas, de las asociaciones de fiscales y fiscalas, de las asociaciones de jueces y juezas, de todas estas chiringuitos absolutamente politizados, como si esto fuera, pues eso, pues un país bananero donde el más democrático tuviera necesariamente que acogerse a la ideología de género. Ahí está. Hay un dato muy interesante, que es que realmente el Consejo General del Poder Judicial no puede dar recomendaciones a los jueces. Es decir, el Consejo General del Poder Judicial da unos límites, pero no puede dar recomendaciones. Bueno, pues el Consejo General del Poder Judicial tiene un apartado que es la violencia de género y ha elaborado 4 guías con recomendaciones de cómo tratar un tema tan grave como la violencia, pero específicamente la violencia de género. Bien, bueno, pues si la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial hizo una pequeña recomendación sobre el tema de las separaciones, que además es un tema muy grave,
porque al convertir las separaciones en unos dramas familiares eternos, pues al final se están cargando todo lo que es la familia y por ende la natalidad, y al no haber natalidad o al tener una natalidad tan baja, pues tenemos una pirámide poblacional invertida, es decir, que hay menos niños que gente mayor, por lo tanto las pensiones es insostenible, porque un joven no va a poder mantener a dos jubilados. Pero bueno, volvamos al informe de la guía del Consejo General del Poder Judicial de la semana pasada, que decía que la custodia compartida era muy interesante, que existía lo que también se llamaba el síndrome de alienación parental, es decir, que uno de los dos progenitores pues malmete contra el otro. Bueno, pues tu padre es tal o tu madre es tal. Eso es lo que se llama síndrome de alienación parental. Bueno, pues las asociaciones feministas como Temis y otras asociaciones juristas pues han echado en cara que el Consejo General del Poder Judicial haya hecho unas guías a favor, en este caso, de la custodia compartida, basándose en que el Consejo no puede hacer ninguna recomendación, y además dan la pista, te dicen, el artículo 12.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución Española, el artículo 117.1, te dice que se prohíbe expresamente al Consejo General del Poder Judicial dirigir instrucciones generales a los jueces sobre la interpretación del ordenamiento jurídico. Es decir, la normativa prohíbe que el Consejo General del Poder Judicial dé recomendaciones a los jueces. En este caso, todos los jueces han echado encima del Consejo porque hizo unas recomendaciones por la custodia compartida la semana pasada. Pero nadie ha dicho que el Consejo en estos últimos años ha hecho 4 guías sobre el tema de la violencia de género. Es decir, que el Consejo sí puede hacer recomendaciones con una perspectiva de género feminista sobre el tema de la violencia de género, pero no puede hacer recomendaciones sobre la custodia compartida. Entonces, te das cuenta cómo está controlado el Consejo General del Poder Judicial por la perspectiva de género, por el feminismo, que yo entiendo que haya mucha gente que esté a favor de la perspectiva de género y del feminismo porque, bueno, pues tienen muchos intereses. Pero yo creo que si de verdad lo que pretendemos es que haya una cierta neutralidad por parte de los jueces, lo que no puedes poner es que en la pirámide del Consejo estén 7 personas, que son 4 magistrados y 3 personas ilustres, reconocidas con prestigio, pero una de ellas, una de las 7, es la presidenta del Observatorio de Género, lo cual dices, esto no es facilitar la transparencia, eso no es facilitar, ¿cómo te diría yo?, el que sean los jueces ecuánimes, porque claro, si uno quiere ascender, pues tendrá que decirle sí señoría, hazme arriba. El sistema de promoción por encima del mérito y la capacidad puede llegar a ser la ideología a la que te acojas y que en otros sectores también, en otros sectores profesionales, te lleva a que si en un medio de comunicación tú te declaras feminista y vas al 8M, evidentemente vas a permanecer en todos los platos de televisión y si no es así, pues probablemente te corten la cabeza más tarde o más temprano. Pero ciñéndonos en el terreno judicial, no solamente afecta a todo lo concerniente a las custodias compartidas, sino que además se han llegado a dictar resoluciones judiciales también con el engranaje de la presión mediática en la que el propio sistema judicial ha señalado a los jueces que han emitido votos particulares, como en el caso de La Manada o el tema de la Arandina, que fue escandaloso porque se sentenció a estos chicos a 40 años a cada uno de ellos por practicar sexo con una menor de, creo que eran 17 años, con el consentimiento de esa menor, además teniendo en cuenta que ella presumía en un audio de ir a denunciar, poner una denuncia falsa si alguno de ellos hablaba, con lo cual a esto también afecta. Sí, afecta a todo, porque además, qué casualidad que grandes presidentes de grandes compañías españolas que saben de esta información, es decir, que esto es público, el propio Poder Judicial en su página web facilita toda esta información, pues saben que si ellos son afines al feminismo y subvencionan asociaciones o movimientos o asuntos feministas, pues tienen más a su favor en caso de tener algún procedimiento judicial. Es decir, que grandes presidentes de empresas, si tú buscas en Internet
feministas, pues las mayores empresas pues son feministas. Pero yo entiendo que tienen lo hacen porque de esa manera se congracian con el Consejo General del Poder Judicial y en caso de algún procedimiento judicial pues se les verá el tema con más cariño, ¿no? Es decir, cuando tú has tocado el tema de las familias, ¿por qué al 80% en las separaciones se retira la custodia al progenitor masculino? Con el tema de la violencia de género te das cuenta que es que conocemos casos en la asociación que una persona está en concurso de acreedores, por lo tanto es insolvente, durante 5 años está en concurso de acreedores, pues los juzgados de familia dicen que no está aprobado que no tenga recursos. Sentencias que tardan más de 1000 días porque cuando tú retrasas la sentencia impides que se vuelva a presentar, la persona perjudicada pueda volver a presentar otra modificación de medidas, otro recurso. Entonces, claro, lo largas 1000 días, 1200 días, y así, durante esos 1200 días no puede presentar otro recurso, está enganchado, ¿no? Por ejemplo, no tener en cuenta las pruebas que se aporta, por ejemplo, cuando el propio Consejo General del Poder Judicial dice que una persona no tiene dinero, pero le pone una pensión elevada. ¿Por qué? Porque estas asociaciones, por ejemplo, esto es un caso con el bufete Abril Pérez del Campo, bueno, pues la titular es la hija de la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Maltratadas. Y bueno, pues en este caso, pues ellos han conseguido que el juzgado imponga una pensión de alimentos a alguien que es insolvente, pero que además el propio Consejo General del Poder Judicial, en el informe económico, averiguaciones patrimoniales, informa que no tiene recursos. Bueno, pues le ponen una pensión de, pongamos, 700, 800 euros. ¿Por qué? Porque de esa manera la persona, en este caso el progenitor, no puede pagarlo y, como no puede pagarlo porque es insolvente, ya pueden iniciar un procedimiento penal por impago de pensión de alimentos. Entonces ya tienen cogido al progenitor, le tienen controlado porque, como no paga la pensión de alimentos porque no puede, pues presentan denuncias por impago de pensión de alimentos penales y en cualquier momento puede entrar en la cárcel. Es decir, que ya tienes a este progenitor controlado y puedes hacer con él lo que quieras, porque en realidad, oye, que él pide la custodia compartida, pues ejecutas... oiga, que este señor no me está pagando la pensión de alimentos. Es que no puede, me da lo mismo, que no lo está pagando, a la cárcel. Es decir, que todo eso tiene un engranaje brutal y yo creo que tenemos que ver que todo esto tiene influencia en la economía. No olvidemos que España es de los países que tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo. Es decir, que tenemos 1,1, 1,2 hijos por mujer. En otros países, bueno, lo ideal es que fueran 2 hijos como 1 por mujer para mantener la población. No tenemos 2,1, tenemos 1,2, es decir, que cada vez hay menos españoles y esto provoca que tengamos una pirámide poblacional invertida. Es decir, hay menos niños que personas adultas, que personas mayores, jubiladas. Por lo tanto, en el que además se pena la relación sana entre hombre y mujer, el frentismo entre los sexos que se está reeditando, ese marxismo cultural que ahora se ha reeditado en la lucha de sexos, enfrenta a hombres y mujeres y ahora prácticamente un hombre tiene pánico a estar en el horno judicial en un momento dado si el día de mañana la relación con una compañera pues no funciona. Pero es que tú además estás hablando de una situación económica del hombre cierta, real, que hasta ahora lleva a los hombres a tener que perder sus casas y tener que dormir en casas de sus padres con 40, 50 años, o en cuarteles, o en coches, etcétera, etcétera. Pero es que luego está el desarraigo del menor que avanza, que aumenta en la medida en la que vaya pasando el tiempo. Y eso también es un argumento judicial para que el hombre no recupere esa custodia o esa custodia compartida de su hijo. Claro, porque además hay que ver que también las mujeres, a ellas también les afecta mucho, porque claro, cuando hablas con las chicas te dicen, hombre, yo no, esto de casarme, pues no, porque a ver si me voy a casar con un maltratador, porque hay mucho maltratador suelto. Los chicos te dicen que prefieren no casarse y no tener hijos porque a ver si luego se quedan sin sus hijos, sin nada. Es decir, que ese enfrentamiento tiene unas implicaciones, evidentemente, porque está esto, yo entiendo que está muy estudiado. Es decir, cuando los grandes grupos empresariales, los grandes grupos financieros a nivel mundial se reúnen, pues parece que de vez en cuando dicen que hay demasiada población, luego dicen que, bueno, pues hay que, bueno, dan una serie
recomendaciones que, bueno, que nosotros a nivel ciudadano pequeñito, pues a lo mejor no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor estamos muy a favor de la familia. Pero estos grandes grupos financieros no les interesa que haya, el tema de la agrupación familiar. ¿Por qué? Vamos a ver, una de las consecuencias que es muy interesante, que tú comentas, que las separaciones, lo que hace es, hay un desarraigo. Bien. Yo, mira, para hacerlo más sencillo, hace 40 años una persona trabajaba en la familia y compraba una casa, una hipoteca de 15 años. Ahora, 40 años después, son dos personas que pagan una hipoteca de a lo mejor 30 o 40 años. ¿Vale? Antes teníamos una casa en 15 años con un sueldo, ahora tenemos dos sueldos y tienen que trabajar el doble, no 15, sino 30 o 40 años. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Luego, la natalidad está cayendo. Cada vez hay menos natalidad. Entonces te están diciendo, oye, tienes que ahorrar, porque el día de mañana, ¿sabes? Con las pensiones, ya os acordáis de Solbes, el ministro Solbes, y hace ya años ya nos adelantó que teníamos que empezar a ahorrar porque esto de las pensiones, pues a lo mejor no era, no se podía garantizar. Bien, entonces todo el pequeño dinero que tienes lo vas ahorrando. ¿Qué es lo que ocurre si tú no tienes ahorros? Bueno, pues, pero has comprado una casa. Pues cuando seas mayor podrás hacer una hipoteca inversa, que es el banco te compra la casa y cuando ya estás jubilado y te va pagando todos los meses un dinero mientras vivas y cuando, cuando nos dejes, pues el banco se queda con la casa. Es decir, que durante la vida estás trabajando para pagar una hipoteca y tener unos pequeños ahorros para el día de mañana que el banco te devuelva un poquito del dinero, pero la casa que tú has estado trabajando con la hipoteca, pues se la vuelve a quedar el banco 40 años después. Entonces, que al final nosotros estamos trabajando para el sistema financiero. Mira, Cristina, si miramos la gente más pudiente, los más ricos, pero los que realmente tienen mucho dinero, te das cuenta que ellos en estos últimos años han incrementado un 10% su riqueza. Es decir, los más ricos han incrementado un 10% su riqueza. Ahora te pregunto, ¿tú crees que nosotros, la clase media, vamos cada vez hacia arriba o hacia abajo? Cada vez estamos teniendo más problemas para llegar a final de mes. Entonces, yo creo que esto es muy interesante. Hay que sacudirnos y ver qué está pasando. ¿El feminismo está favoreciendo a la economía? No lo sé. Yo por lo menos lo que sí veo es que el feminismo lo que está provocando es un enfrentamiento entre hombres y mujeres, se está cargando la familia y la natalidad y lo que está haciendo que nosotros tengamos que trabajar toda nuestra vida para mantener el sistema financiero. Es decir, que cuando me digan que el feminismo solamente se pueda ser feminista y ser de izquierdas, dices, hombre, yo lo que estoy viendo es que el feminismo está favoreciendo a los grandes financieros, a las grandes empresas financieras, a los fondos de inversión, a la banca. Entonces, que eso no es muy de izquierdas. Entonces, claro, yo creo que para volver a nuestra situación, España necesita una justicia que sea independiente. Entonces, lo que no podemos permitir es que ahora haya un observatorio de violencia doméstica y de género que esté dentro de la comisión disciplinaria de los jueces, porque el día de mañana, cuando cambie el gobierno y si ponen el presidente de los, de los animalistas o el responsable de cualquier religión, que vamos a cambiar todas las tornas. No. La justicia debe de ser absolutamente independiente. Debe de interpretar las leyes y la ley lo dice de forma muy clara. El Consejo General del Poder Judicial no puede inmiscuirse en las decisiones de los jueces. De hecho, la justicia, si no estás contenta con la primera instancia, tienes siempre la segunda instancia. Pero claro, cuando hablan del techo de cristal, el feminismo, es verdad que en la justicia existe un techo de cristal, que es el feminismo, que te está poniendo ese tope ahí arriba. Si tú no eres afín al feminismo, es muy difícil que puedas ascender en la carrera. Como mujer yo puedo hablar del techo de cristal, que en efecto he sentido, y es en efecto debido al feminismo por no declararme feminista, y no solamente no declararme feminista, sino declararme antifeminista, porque mi única preocupación vital y suprema debe de ser la de la seguridad y la de la lucha por la igualdad en derechos de mi hijo varón y el de otras muchas mujeres, incluidas feministas, que están luchando
por arrebatárselos, porque puede llegar el día en que acaben pagándolo. Y la base de todo eso parte de esa ley del 2004, declarada por muchos jueces anticonstitucional. Tú hablas, y además esta es la ley que fundamenta que existan esas asociaciones que malversan ingentes cantidades de fondos europeos y estatales, porque evidentemente, como comentas tú, todo lo que no sea metido directamente en la judicatura y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que estén encima 24 horas al día de las mujeres, hombres, ancianos y niños verdaderamente maltratados, pues es dinero absolutamente gastado e invertido en la confrontación ideológica y la confrontación de la sociedad civil. Pero no hay una parte de la judicatura que haya declarado abiertamente una guerra a este despropósito. Mira, dentro yo creo que no hay una posición única, porque no olvides que hay un artículo muy interesante en el ABC que dice que hubo unas 10.000 denuncias hace un par de años, 10.000 denuncias, de las cuales el 10%, 1.000, la interpusieron abogados, es decir, que son personas que saben de qué va la historia. Un abogado, cuando denuncia a un juez, sabe que se está jugando su futuro, porque la próxima vez, cuando vaya al juzgado, le van a señalar: tú eres el que denunciaste a mi compañero. Pero bueno, entonces, hay 1.000 abogados que han denunciado a jueces. En total, unas 10.000 denuncias. ¿Cuántas han prosperado? Más o menos, un 10, un 5%. Las 10.000 denuncias, o de las 1.000 denuncias de los abogados, ¿qué porcentaje crees que han prosperado? Pues apenas. Efectivamente, te ha tocado el premio gordo, el 0%, ni una. Es decir, si de las denuncias o las quejas que se presentan a los jueces no prospera ninguna, eso significa que entre ellos hay un cierto, no sé, llamarlo corporativismo o apoyo. Bien, entonces, eso es para ellos fundamental. Es decir, nadie puede entrar en este mundo de los jueces, porque no olvides que realmente que quien controla la justicia controla el país. Si un abogado hace una pitufada, juicio, es un juez el que decide. Si un político se lleva pasta y hace una pitufada, es el juez el que decide. Si alguien comete un delito, es el juez el que decide. Es decir, que en caso de conflicto siempre es el juez que decide. Si el juez, que es el que decide, lo hacen tan bien que nunca prospera ninguna queja, es que son fantásticos. Entonces, claro, entre ellos tienen que estar muy unidos de cara al exterior, evidentemente. Pero sí es verdad que dentro, pues hay ciertas opiniones, porque hay algunos que están a favor que el observatorio forme parte del consejo, de la comisión disciplinaria, y hay otros que no lo están. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay jueces que están a favor que el feminismo controle la judicatura, pues porque tendrán intereses o porque lo verán como una cosa muy beneficiosa, y hay otros magistrados que ven que es una burrada. Pero claro, nadie dice que el observatorio, la presidenta del observatorio, tenga que formar parte de la comisión disciplinaria. Puede formar otro letrado ilustrísimo, evidentemente. Pero claro, lo que es triste es que todos los abogados, los jueces, pues hayan acatado que la comisión que se encarga de tirar de las orejas a los jueces esté pues controlada. No, porque es uno de los 7 magistrados, uno de los 7 componentes. Pero bueno, sabes que ese séptimo es muy importante, ¿no? Sí. El observatorio es muy importante. Es una cuota. Ahí está. Entonces, claro, cuando ahora mismo hay, pues ciertas diferencias dentro del feminismo, porque hay un feminismo que habla del colectivo LGTB, que también tiene derechos, y hay otro feminismo que dice que los trans no son mujeres, que son hombres. Es decir, hay mujeres feministas que dicen que hay mujeres con pene, y hay feministas que dicen que las mujeres con pene son hombres, no son mujeres. Entonces, claro, eso es una discusión muy interesante porque, cada uno tiene sus razonamientos, pero lo que estamos viendo es que ahora mismo el problema es que este movimiento LGTB estaba intentando aupar y exigir los mismos derechos que las mujeres, y es cuando, por ejemplo, líderes históricas como Lidia Falcón, que dice que no, que hay hombres que dicen que son mujeres con pene
para tener los mismos derechos. Bueno, partimos de la base de que si realmente a nadie le preocupara o nadie hiciera negocio con la orientación sexual o con quién, cómo se siente una persona desde el punto de vista emocional o sentimental, todas las personas seríamos iguales y simplemente bastaría con lo que hoy ya es un hecho, como lo era hace 30 años, que es que gracias a la Constitución y gracias a este gran país, hombres y mujeres somos exactamente iguales ante la ley. Y eso es, al final, lo único que cuenta. Pues... Decía, por ejemplo, una cosa importante. Entonces, eso está demostrando que Lidia Falcón está reconociendo que si un hombre, que si hay hombres que dicen ser mujeres con pene para adquirir los mismos derechos que las mujeres, eso está reconociendo que las mujeres tienen más derechos que los hombres y refrenda tu punto de vista. Es decir, que las mujeres ahora, en el año 2020, tienen más derechos que los hombres. Entonces, ya no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de, bueno, pues una discriminación hacia la figura del varón, que al final no olvidemos, toda la economía está relacionada, es decir, todo está relacionado con todo. Entonces, si te cargas la familia, te cargas la natalidad, luego no exijamos mantener las pensiones de jubilación porque no hay dinero, no hay dinero. Entonces, luego no nos lamentemos si no hay dinero y nos digan, oiga, señores, habrá que reducir la pensión a la mitad y subir el IVA, porque ya se está hablando de subir los impuestos, porque hay que recaudar de alguna manera ese dinero, porque es que no hay dinero para las pensiones, porque cada vez somos menos, porque luego hablan de la inmigración, pero la inmigración se le está pagando mucho menos y entonces no puede aportar lo mismo a la sociedad que una persona que ha estudiado, que ha trabajado aquí, evidentemente. Entonces, claro, el tema de la inmigración en otros países se han dado cuenta que no es la panacea. Hay que hablar claramente, hay países europeos que están claramente apostando por la familia, están consiguiendo levantar la natalidad y están garantizando las pensiones. Si queremos pensiones, hay que hablar de natalidad. Si no, olvídate. Pocas pensiones va a poder garantizar una inmigración irregular, que es el modelo de la izquierda, de la ultraizquierda, que es el del mantero o el negro que es una buena persona mientras no aspire a nada más que ser el vendedor del top manta o que desde una visión profundamente racista como la que en realidad tiene la izquierda, estas personas sean, lo primero, mercancía de redes de tráfico de personas y cuando llegan aquí, trabajadores de mafias que desde luego no cotizan en absoluto, que en un país con un 30% de paro, ya me dirás tú cómo va a haber un lugar para personas que no vienen con una base de preparación, simplemente, ¿no? Hay otros modelos de éxito que se podrían implementar en esos países para que estas personas, bajo una regulación, sean preparadas en estos países con un convenio, con un acuerdo de respeto cultural, religioso y social hacia el lugar que les acoge, ¿no? Sí, Santiago, ibas a decir algo. No, que creo que esto es muy sencillo. Es decir, si queremos hablar de pensiones, hay que hablar de natalidad. Si queremos hablar de justicia, tiene que ser independiente. Y nos lo están diciendo en Europa. El informe Greco todos los años está dejando a España en las posiciones más bajas por la falta de independencia. Entonces, esto no es un secreto lo que estamos comentando, sino que el Consejo General del Poder Judicial está controlado por los políticos, pero es que además la comisión disciplinaria está controlada por el gobierno. Entonces, claro, ya olvídate. Entonces, la independencia judicial no es más que cuestionable. Es que las pruebas, el informe Greco claramente te está diciendo que falta independencia judicial. Sin independencia judicial, un país no puede avanzar. Porque depende de quién esté en el gobierno, que te pondrá el inspector de un sentido u otro sentido. No nos extrañemos que dentro de 5 años el inspector no sea del observatorio de violencia de género, sino a lo mejor sea de una entidad religiosa o sea el presidente de la banca, por ejemplo. Sí, desde luego, absolutamente. Hablamos de separación de poderes y que ninguna causa, ni siquiera aparentemente plausible, que en este caso no lo es, puede justificar que los políticos trufen y condicionen la judicatura. Pues desde esta sección lo combatiremos, lo denunciaremos y ojalá la gente que nos ve lo siga haciendo para ayudarnos a luchar contra eso. Hay que exigir la independencia judicial. Es muy importante la independencia judicial. Así es. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Gracias.